gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior discutíamos precisamente esa forma que debe haber o esas regulaciones que deben tener los partidos políticos para que no evadan la ley, para que no infrinjan estas normativas. Y precisamente de eso hablaremos, porque esas leyes se están discutiendo, esas reformas se están discutiendo, sin embargo están prácticamente estancadas. Es que ese es el problema. Yo creo que de forma reiterativa volvemos a caer en el mismo problema. La ley para reformar la ley, las iniciativas para reformar la ley electoral y partidos políticos. Y ahí se puede discutir el tema del financiamiento de campaña. A mí también me sorprende un poco que no se haya discutido mucho el tema del financiamiento, si al final de cuentas es mejor el financiamiento público o el financiamiento del Estado, el financiamiento privado, perdón. Y en relación a eso, caemos en cuenta de lo que ha pasado esta semana, en relación a las aprobaciones de la ley electoral y de partidos políticos y lo ilegítimo que es este tipo de aprobaciones. Se aprueba únicamente cuando hay quórum, que es a partir de 80 diputados, ¿no? Pero según constitucionalistas esto es ilegal porque se tiene que discutir las tres lecturas de la misma manera. Fernando Linares Beltranena hablaba que no son borradores, que definitivamente se tienen que discutir con la misma seriedad y por mayoría calificada es que se tienen que aprobar estas lecturas. Se aprueban dos y ese es el dilema ahorita. Y el argumento es que así lo venían discutiendo. Entonces, ahora resulta que eso se tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad para que consulte y si la Corte de Constitucionalidad debe ir a la Corte de Constitucionalidad, sí, es un paso obligado. Pero ya al final de cuentas, pero esto es un tiempo perdido, es decir, es una medida dilatoria para poder retrasar aún más la aprobación de esas reformas que se han planteado y que la Universidad de San Carlos de Guatemala es muy incisiva en decir que se atiendan estas demandas sociales. A ver, yo más que todo veo como problema principal el hecho de que se haya gastado tanto tiempo haciéndole creer a los guatemaltecos que se estaba discutiendo algo, que se estaba buscando hacer una reforma para realmente cambiar todo, para dejarlo todo igual prácticamente. Entonces, nos decía ya un analista de ACIES, nos explicaba que al final no se cambió el tema de fondo en cuanto a la organización partidista, que al final van a ser los mismos cacicazgos, van a ser la misma cúpula de partidos va a cambiar los algo. que van a seguir tomando decisiones. Entonces, vamos a tener eso mismo. Aunque las reglas del juego sean diferentes, los guatemaltecos van a tener lo mismo para escoger. Más cambios como de forma, pero en sí el fondo podríamos estar a los pies de la misma, pero creo que es algo bien importante reconocer que estamos ante posiblemente una de las legislaturas menos eficientes que se han visto. O sea, este año realmente el Congreso ha brillado por su ausencia y ante este tema que ha sido un clamor no solamente de la Universidad de San Carlos, sino realmente de todos los sectores de la sociedad, pues lo que menos han hecho es atenderlo. Es decir, ahí es el más claro, donde vemos el más claro ejemplo de que el sistema no está funcionando. Yo lo que veo es que estamos en un momento en donde ya la calma ha vuelto. Siento que después de todo este proceso agitado, estamos en un momento en el que aún no sé si más peligroso con lo que vaya a pasar adelante con las elecciones, en donde vemos escenarios ya no solo de conflictividad, vemos escenarios de candidaturas que no están siendo legitimadas por la misma población, candidaturas inciertas. Y finalmente el panorama para las elecciones sí se torna un poco gris. Se vislumbra, yo creo por que ejemplo, lo del tema de Suri. Pero es que es pesimista, la gente está pesimista ya. Incluso de la misma Corte de Constitucionalidad, que la Corte le había quitado total legitimación al Tribunal Supremo Electoral, porque en el caso de Suri, por ejemplo, no se atacó el fondo de que era si ella podía o no ser candidata, sino que le dice al tribunal que no tiene por qué discutir este tema, que es una cuestión más grave, porque eso puede ser que ponga en riesgo decisiones a futuro del tribunal. Y toda esa situación... Al final así es el sistema. El sistema dice que va subiendo. Si el Tribunal Supremo Electoral te dice no, vas a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema te dice no, y si no, vas a la Corte de Constitucionalidad, punto. Corte de Constitucionalidad electa por los partidos políticos. Ciertamente, pero así se diseñó el sistema. El problema aquí es un asunto de falta de voluntad de todo mundo. Las reformas electorales, independientemente que había un debate en que a mí me gustan, a mí no me gustan, tenían algunos beneficios también. Claro. Por ejemplo, le daban más herramientas al Tribunal Supremo Electoral por el lado del financiamiento de los partidos políticos. En efecto, mantenían algún nivel de cacicazgos, pero que si pensaba uno a largo plazo, por la vía del dinero podía irse haciendo modificaciones. Pero, a ver, miren, en efecto la cosa se calmó, porque estamos a un mes de las elecciones, hay que entender eso, y no van a haber en 28, 25, 20 días cambios que hagan que la elección se corra más tiempo.
y se tiene que ir con las reglas que ahorita hay. Pero es que lo indignante es Sí, hacer pensar que se está haciendo algo. Indignante, Claro. indignante todo lo que querrás, pero las reglas están así. Los diputados y que los en teoría diputados, mira, son los Miguel, más probos, pero mira, creo que los quedan mucho a diputados, dar. si vos evaluás el cuarto año de cada periodo, de cada legislatura, desde que tenemos el regreso a la democracia, en estas épocas todos los diputados se van a hacer campaña. Lo que pasa es que hoy tenemos una coyuntura en particular especial, que es el clamor de mucha gente, de miren, aprueben, conozcan, discutan las reformas. Pero es que hay que entender que faltan 20 y tantos días para las elecciones. Una Pero ¿qué presión, tanto? una presión que podría bajar mucho, Pero ¿qué tanto nos que están, es como preocupante también. qué tanto nos están de verdad o nos podrían Es que estar nos están engañando? engañando, de ¿no? eso, O sea, nos no están- hay Porque duda alguna que nos están engañando, eso es obvio. estamos viendo que no es solo el partido líder el ausente y a quien se le recarga todo Pero- de que las reformas no sean pero- aprobadas, pero a ver. que tiene un sentido, porque sin ellos no se logran en los 105 votos. Yo pero voy a el ser un resto poco de cínico ahí, pero en efecto, muchas de las bancadas que hoy están participando nos están engañando, pero también nosotros mismos nos estamos engañando desde hace algún tiempo pensando que el Congreso iba a pasar algo que a todas luces no les conviene. Pero y eso... Yo Pero sí, comparto O es lo sea, impor- sí, es o sea, importante, no pero- puedes esperar de la peor legislatura, de los 6, 7 periodos de gobierno o de legislaturas que tenemos, no podemos esperar de esa peor legislatura una modificación honesta, honrada, acoplada a las modernidades del país hacia el sistema Pero Pero es político. que toda la Pero con la coyuntura nos diferencia. hizo creer que nosotros realmente podíamos, o sea, se podían dar este tipo de cambios. La coyuntura era casi como el plano perfecto para que se pudieran dar estos cambios Pero es y que no están aprovechando y nosotros, sí, efectivamente nos Bueno, estamos dejando ahí también estás equivocada, engañar. Lourdes. Ellos están absolutamente aprovechándose de eso. Sí, y O sea, yo lo no- Pero yo lo que eso, creo o sea, es que- nos están Miguel. haciendo creer, nos están haciendo querer creer que están haciendo algo y no lo están. Y efectivamente no solo se le puede atribuir al líder, sino también al resto de bancadas que están conscientes de que no se están dando estos cambios. Pero es que también hay que ser consciente. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas que no se pudieron entender y no llegaron a ningún consenso. Lo primero es, el pueblo está pidiendo reformas a la ley electoral de partidos políticos y otras leyes, de acuerdo, legítimo completamente. Ahora bien, la viabilidad de poder hacer esas reformas en tan corto tiempo es lo que no entiende o no entendemos si no entendemos mucho de política o de derecho o de constitucionalismos. O sea, el tema es que en tan corto tiempo no se pudieron haber hecho estas reformas. Todo tiene que ir con calma y eso sí lo comparto de Fernando Linares Beltranera, lo que irónico- necesitábamos un poco más de tiempo para poder realizar esos Y lo cambios. irónico que es este Congreso un gran alto porcentaje que está buscando la reelección. Y Lo serán bueno los es que sí se mismos empezó a están hacer, buscando. que sí hay presión, pero Y además de eso, el hecho de que pueda reformarse cada 4 años, creo que ese es un gran avance si es que se llegan a aprobar estas reformas. Concluimos este segundo bloque, les agradecemos a ustedes continuar con nosotros y los invitamos a que continúen en el siguiente bloque de Panorama Político.